RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Pase por sala de tratamiento. A ver qué tal hoy la guardia. Hay días que van muy bien, pero hay días que son una auténtica basura. Hola, es la 1 de la tarde. Por ahora la guardia parece que va bastante tranquila. Son médicos y médicos residentes de distintos servicios, hospitales y comunidades autónomas. Y han dejado 26 en la urgencia del día anterior. Nos cuentan cómo van sus guardias de 24 horas. Es decir, un día entero trabajando sin descanso o descansando muy poco para dar una atención permanente a la población. Seguiremos informando. Bueno, acabo de salir de la guardia, hemos sido 6 residentes y hemos visto como 110 niños más o menos en toda la guardia. En España, los médicos de muchas especialidades cubren varias guardias al mes y suponen una parte esencial de su salario. Son obligatorias y hasta los 55 años, o salvo algunas excepciones, no se puede renunciar a hacerlas. Son las 2:15 de la mañana y acabamos de salir de un trasplante hepático de unas 4 horas de cirugía. Es que la guardia ha sido buena. O sea, nos han llamado un par de veces las enfermeras. He dormido bastante, así que esto es lo inédito. Bueno, el balance global de la guardia es malo, básicamente por no haber dormido en toda la noche y en todo el día. Es decir, haber trabajado literalmente 24 horas seguidas. ¿Por qué en la sanidad española el trabajo de los médicos se organiza así? ¿Cómo afectan estas largas jornadas a los profesionales? ¿Y en el trato al paciente? ¿Podrían desaparecer estas guardias? Soy Marta Vicedo, periodista de Radio Nacional, y creo que esto merece una explicación. Y luego, por aquí, se accede al patio de la biblioteca y a la biblioteca. Súper moderno el edificio, además. O sea, yo lo he vivido tener una guardia muy mala, terrible, de estas que no te has podido ni levantar, ir al baño, que no has comido prácticamente, que estás hecho polvo. Ver ese accidente de tráfico gravísimo a las 3, a las 4 de la mañana, cuando ya llevas una fatiga física, mental, emocional, brutal, eso es que es indescriptible, de verdad, es indescriptible y es injusto para todos los compañeros que se someten a ese estrés de forma continuada y repetida. ¿Cuántos hay? ¿4 o 3? A ver, hospitales terciarios. El doctor José Mayordomo sabe muy bien cómo funcionan las guardias de 24 horas. Antes era médico de familia y trabajó durante varios años en el servicio de urgencias de un hospital comarcal. Las condiciones de las guardias le llevaron a dejar su especialidad. Ahora es residente de Medicina Preventiva y Salud Pública en el Hospital General Universitario de Valencia. Él podrá explicarme por qué la jornada laboral de los médicos se organiza así. Si nos remontamos históricamente, es algo que ha existido desde hace siglos, ¿no? Estaba el concepto de que hubiera un médico 24 horas por si había algún problema, y este era un poco el sentido, ¿no? No un trabajo continuo, sino un trabajo a demanda. Y esto se ve, yo creo, sobre todo, por ejemplo, en el tema de la medicina rural, ¿no? Que el médico, por ejemplo, tenía la casa al lado del consultorio, ¿no? Y entonces daba igual que fuera domingo, festivo, por la noche, por el día, si había una urgencia, se atendía. Nuestro sistema sanitario ha ido evolucionando, nuestra sociedad ha ido evolucionando, las necesidades de asistencia han sido diferentes y hemos adaptado este sistema con el objetivo de atender esa demanda. Un aumento de la demanda sanitaria que ha cambiado la carga de trabajo durante las guardias. Ya no se garantiza el mismo tiempo de descanso que hace unos años, como explica María José Campillo de la Confederación Española de Sindicatos Médicos, que exige una revisión de este sistema de guardias. En el año 1966, cuando se hizo el sistema de guardias en España, pues eran guardias donde lo raro era que acudieran pacientes. Estábamos realmente en expectativa de trabajo, ¿no? Podía haber una emergencia y entonces cuando acudía la gente. Hoy en día una guardia no es una expectativa de trabajo, es un trabajo de tajo. Estás trabajando 24 horas sin parar. Vosotros nada más que tenéis que acercaros a un servicio de urgencia hospitalario para que os deis cuenta cuando estás 6-7 horas esperando, lógicamente es que el médico no ha parado dentro, no es que está parado sin hacer nada, sino que normalmente es que con toda la gente esperando, lógicamente tú no puedes descansar ni puedes parar, sino que tienes que estar trabajando todo el tiempo, ¿no? Tú no has dormido y una epidural a la 1, una epidural a las 2:15, una epidural a las 3, y te pasas toda la noche poniendo epidurales, ahí bajas zombie. Te dicen, pero estás tú otra vez.
En plan, sí, soy yo, soy el mismo, estoy atendiendo a tu hijo otra vez y no he descansado y he estado desde las 8 que me has visto hasta ahora prácticamente sin parar. Muchas veces ya estamos acostumbrados a decir, ¿qué tal ha ido la guardia? Pues ha sido buena. ¿Por qué? Porque he podido descansar 45 minutos. Jolín, 45 minutos de 24 horas viendo cosas difíciles, ostras. En una guardia de puerta de urgencias, como son las mías, dormir 3 horas es una guardia buena. Llevas 20 horas trabajando, te quedan otras 3:30 y diciéndolo así un poquito vasto, te quieres morir. Como dice María José Campillo, estos turnos maratonianos ya no garantizan un tiempo de descanso mínimo. Las guardias suponen un trabajo prolongado que afecta a la salud de los profesionales médicos. El doctor José María Ramada es especialista en medicina del trabajo y miembro e investigador del Centro de Investigación en Salud Laboral de la Universidad Pompeu Fabra. Hay mucha evidencia de que supone varios tipos de riesgos para la salud. Las horas más duras de una guardia suelen ser las noches. Lo primero es entender qué impacto tiene en nuestro cuerpo el trabajo nocturno, tanto a nivel físico como mental. En primer lugar, porque trabajar de noche dificulta la reparación del organismo, provoca un tipo de sueño que es menos reparador. Sí que me costaba un par de días o 3 dormir del tirón. Esther es médico intensivista, ha hecho guardias en UCI durante varios años. Porque estaba acostumbrada a estar durmiendo pensando en que me van a llamar. Entonces no descansas igual. La segunda es que se altera el reloj biológico, se altera lo que se denomina el ritmo circadiano y tienen que descansar durante el día cuando es un momento en el que el organismo les está pidiendo que tengan actividad. Es que al principio yo no me lo tomaba como que afectaba a mi calidad de vida, pero luego es que todo lo que organizas, todo eso dependía de las guardias que tenía. Que si lo unimos a que su interacción social y familiar está distorsionada, pues genera no solamente ya dificultades de salud, que también, sino dificultades en sus relaciones familiares y sociales. Tenía 2 contratos de guardias que trabajaba en 2 hospitales. Al final me juntaba con 10-12 guardias al mes. Esos son 3 fines de semana al mes que no podía moverme de donde vivo. Solo tenía contratos de guardias y trabajaba en 2 hospitales a la vez. Estas condiciones le hicieron replantearse su elección y terminó repitiendo el MIR y cambiándose de especialidad. Ahora es residente de radiología. Y yo personalmente, y mucha gente que conozco, dice, bueno, pues borrón y cuenta nueva, intentas mejorar un poco tu situación laboral. A los médicos normalmente se les ponen turnos de 24 horas a los que se une el trabajo nocturno junto con una jornada prolongadísima de trabajo. Lo que provoca es una situación de estrés crónico. Ver en tu propio servicio cómo tus compañeros van cogiendo bajas porque no pueden más. La vuelta a casa de una guardia, aunque esté a 10 minutos, hace que hasta te afecten tus propios reflejos delante de un coche. Jornadas de 24 horas, eso no, en ningún sitio vas a encontrar que puedan tener vestigios de que sea una jornada saludable, de ninguna manera. Ya hemos escuchado los efectos negativos de las guardias de 24 horas en los médicos, pero no solo les afecta a ellos, esto también repercute en el trato al paciente. Te falta de algunos, que vienes. Por la noche es normal que se sucedan epidurales, cesáreas, cirugías de urgencia o que se complique a un paciente crítico. Para los anestesistas es complicado dormir durante las guardias. Lucía, a la que ya hemos escuchado, está terminando la residencia de esta especialidad en un hospital del norte de España. Esta médica ve que el cansancio que va acumulando durante las guardias afecta en la manera en la que trata a sus pacientes. Afecta 100%. Porque no es lo mismo, pues son las 5 de la tarde y estás de guardia y te llaman para poner una epidural, vas, la pones, hablas con la paciente, charlas un rato, bromeas, tal. Pero cuando te llaman toda la noche para poner epidurales y pues ya saludas con desgana, no le preguntas nada, eres incluso malhumorado, no van a tener un recuerdo particularmente bueno de ti. Menos paciencia, a veces incluso pues alguien se pone malo por la noche y se te pone malo y hay que intervenirlo de urgencia o hacer algo de urgencia. A veces te acuerdas al día siguiente que nadie llamó a la familia. Pues igual no se enteran hasta horas más tarde cuando alguien al día siguiente que llega fresco se da cuenta y dice, ¿y se llamó a la familia de este paciente a esa hora? Pues igual a las 4 de la mañana nadie se acordó porque la prioridad era el tratamiento urgente y eso se hace, pero la parte humana ahí se pierde un poco.
y lógicamente el cansancio te está venciendo. Es más fácil que se pueda cometer un error. Ojo, no estoy diciendo que se cometa, pero es más fácil que pueda pasar. El modelo de guardias de 24 horas entra un poco en conflicto con la seguridad del paciente, porque la persona que está atendiendo la urgencia de 24 horas va a dar lo mejor de sí mismo para atender al paciente lo mejor posible. Y precisamente por eso, y para cuidar de nuestro sistema sanitario, de nuestros pacientes y de la gente que trabaja en el sistema público de salud, es muy importante que se hagan estas cosas y que se aborden este tipo de cambios, por lo menos un cambio de pensamiento. El estrés crónico provocado por las largas jornadas de trabajo pueden provocar en los médicos burnout o síndrome del trabajador quemado. Que estoy en una guardia de 24 horas. Ana es pediatra y se siente así después de una mala guardia. Buena, no es una guardia de urgencias, es una guardia de UCIs, que es un poco diferente, pero de momento está siendo una guardia organizada. No he podido dormir. La noche es la parte más cansada porque se arrastra todo el trabajo del día más el cansancio de la noche. Y es bastante desmotivador. Ya hemos escuchado que las guardias de 24 horas no son buenas ni para los médicos ni para los pacientes. Entonces, ¿por qué se permite que esto siga pasando? ¿Por qué son legales estas jornadas tan largas? Desde sindicatos y organizaciones médicas exigen que se modifique el estatuto marco por el que se rigen sus jornadas laborales. Además de la atención sanitaria continuada, de la que ya hemos hablado, es importante entender otro concepto, las necesidades del servicio, de las que se abusa constantemente para que los médicos sobrepasen el máximo de horas y guardias establecidas. Hay cosas que puedan tener su lógica, ¿no? Imaginaros en pandemia, pues lógicamente hemos echado todas las horas que ha hecho falta y más. El problema es que no solamente la pandemia, el problema es que por necesidades de servicio, digo, entre comillas, ¿no? Porque las necesidades del servicio nunca las justifica y tampoco intenta solucionarlo de otra manera. Europa dice que el tiempo máximo de trabajo para cualquier trabajador son 48 horas semanales. Pero en el caso de los médicos tenemos la excepción en el Estatuto Marco, en el cual dice que por necesidades de servicio, pues nuestra jornada puede ser de 150 horas más al año. Esa jornada, pues muchas veces son más de 150 horas al año, porque alguno se ha puesto enfermo o hay gente de vacaciones y resulta que, como siempre, pues no se sustituye o no se pone otro efectivo. ¿Qué se pretende hacer? Pues garantizar que los ciudadanos tengan una asistencia sanitaria continua e intentar establecer un marco en el que podamos trabajar en unas condiciones dignas. Claro, esto hay que ver si realmente se está cumpliendo. Al final, lo que llaman las necesidades del servicio, ¿no? Si existen unas necesidades del servicio y se necesita de una asistencia o se necesita cubrir pues una urgencia en un hospital de difícil cobertura, etcétera, etcétera, pues estamos hablando de plantillas muy pequeñas que tienen que cubrir muchas horas para poder garantizar esa atención continuada. Además, estas horas trabajadas durante las guardias no cuentan para la jubilación, al contrario que en otras profesiones que también prestan servicios continuos. Son horas de trabajo que no computan como para otros trabajos como bomberos, policía y cualquier otro personal en este país que hace guardia. Esas horas sirven para la jubilación, porque son horas trabajadas en tu vida. Sin embargo, para los médicos, pues para nosotros no nos cuentan. Entonces, ¿qué habría que hacer para garantizar una atención continuada sin que los médicos trabajasen tantas horas seguidas, sin quemar a los profesionales y sin que esto impactase en la calidad del servicio? La alternativa son los turnos de 8 o 12 horas. Sí que creo que esta motivación aparecería con las guardias de 12 horas, ya que no te da tiempo a tener ese cansancio físico y mental. Creo que sería mucho mejor tanto para nosotros como para los pacientes. Yo he rotado fuera en un sitio que se hacen turnos de 12 horas, que es cierto que era un sistema distinto, pero me parece mucho mejor, estás mucho menos cansado, tienes más tiempo libre y descansas mucho más. Dentro de gran parte del sector médico crece la demanda de un cambio hacia este modelo de turnos, con los que ya se organizan en otras profesiones sanitarias como enfermería, auxiliares o celadores. Tienen un modelo de turnos, trabajan por turnos, no hacen guardias de 24 horas y la enfermería siempre presta una atención continuada, porque la enfermería al final no tenemos que olvidarnos de que están ahí en el pie de la cama del paciente. Para implantar este modelo de 8 o 12 horas sería necesario ampliar las plantillas. Los médicos de la mayoría de países de Europa trabajan así y en algunos están prohibidas las jornadas de 24 horas seguidas de trabajo. Los que las hacen cobran mucho más. No todos los países tienen guardias. Por ejemplo, Alemania la guardia máxima que tiene es de 9 horas, no es de 24. Y normalmente lo que se cobra bien es la jornada ordinaria, que sería lo lógico, ¿no? Sí que tengo compañeros, por ejemplo, que se han ido a Francia, que sí que hacen guardias de 24 horas, pero claro,
con unas retribuciones altísimas. O sea, no lo contemplan como un problema tan acuciante porque entienden que ese exceso de trabajo está compensado económicamente. ¿En qué trabajo, cuando es un festivo o es una noche, cobra menos que cuando es una hora de la mañana? Bueno, pues el médico en la guardia cobra menos que lo que es la hora ordinaria, ¿no? El salario es otro de los puntos clave. Según una encuesta sobre las guardias publicada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos, el 85% de los médicos pide que esta jornada complementaria, estas guardias de 24 horas, se sustituyan por otro sistema como los ya mencionados turnos de 12 u 8 horas, siempre y cuando este cambio no reduzca su salario. Más del 50% del salario del médico sale de la guardia. Es parte de la perversión del sistema. Y aparte de que nos obligan, no es algo que nosotros podamos elegir voluntariamente, pero es una manera de estimular a que se hagan guardias, ¿no? ¿Tú crees que todos los médicos estarían de acuerdo en que desaparecieran? Porque al final hay una parte del salario muy importante que depende de las guardias. Hay incluso médicos que no aceptarían esto, pero porque los sueldos que tenemos base, como el salario es el mínimo, tenemos que hacer horas extras porque en una ciudad y con los gastos normales y todos los problemas normales es muy complicado tirar para adelante. Esa posición tiene como muchos detractores, pero también mucha gente a favor. Yo lo hablaba con unos compañeros y un compañero pues que él dice que no las quiere dejar de hacer no solo por el tema económico, sino porque no se quiere perder la parte de la patología urgente. Si hacemos turnos de 12 horas, puede haber gente en contra porque trabajarías el doble de días y el doble de fines de semana, por ejemplo. Claro, tú no le puedes decir a la médica o al médico, oye, pues mira, es que de repente vamos a transformar tus guardias de 24 horas en guardias de 12, pero vas a hacer las mismas guardias. Eso no es así. Hacer turnos de 12 horas probablemente implica que harán más jornadas. Sí, jornadas más cortas, pero tendrán que ir más veces al hospital. Evidentemente, organizar turnos más dignos implicaría aumentar algo de la contratación. Estamos viendo que incluso tenemos problemas de contratación porque la gente está cansada, está agotada, la gente huye de este tipo de trabajos con jornadas maratonianas. Nosotros sabemos que no va a ser fácil, sobre todo porque supone poner más efectivos y sobre todo supone que el sistema sea más caro, con la dificultad añadida de la escasez de médicos actual, ¿no? Pero un objetivo que nosotros nos hemos propuesto y que tenemos que conseguir sí o sí, porque además las nuevas generaciones tienen un rechazo total y absoluto a lo que es el tema de la guardia. En las nuevas generaciones lo raro es encontrar a alguien que quiera la guardia, ¿no? Esas nuevas generaciones son los actuales y futuros médicos internos residentes. Para poder ejercer una especialidad médica, los médicos recién graduados deben formarse como MIR, médicos internos residentes, durante 4 o 5 años. En España se estima que hay unos 30.000 médicos residentes y juegan un papel fundamental en el equilibrio de este sistema de guardias. Hola. ¿Qué tal? Marta, ¿no? Sí, vale. Encantada. Cierras los ojos, te toca la alarma, te levantas y vas a trabajar pensando, madre mía, el paciente que vea, que Dios le ampare. Porque lo más probable es que yo no le ampare mucho. Álvaro es representante de la Asociación MIR España y residente de psiquiatría en un hospital madrileño. Advierte que durante la residencia el trabajo pesa más que la formación. Somos las personas que más están en las guardias, quiero decir que por porcentaje estamos más residentes que adjuntos claramente. La verdad que formación es un poquito secundario, o sea, ojalá y obviamente algo se aprende, ¿no? Porque si no, pero la realidad es que lo que hacemos sistemáticamente es un puesto estructural de trabajador. O sea, se trata de ver pacientes y trabajar, no de aprender. Estas reivindicaciones de los MIR sobre las condiciones de las guardias y las condiciones laborales en general a veces tensionan la relación con compañeros sanitarios que llevan más años trabajando. La jerarquía se nota y se nota especialmente cuando hay tensión. Y si yo no hago lo suficiente y no veo 300 pacientes por segundo, el adjunto se enfada o se molesta porque dice, tengo que trabajar yo más, ¿no? Entonces, al final es que se nos olvida un poquito la perspectiva, ¿no? Y en vez de ver que el sistema está hecho mal, pues sí notamos cierto colapso, ¿no? De que si nosotros pedimos algo, los adjuntos o personas que están en otras posiciones, enfermería, auxiliares y demás, pueden sentir que hay un ataque contra ellos porque el sistema está hecho de forma que si se nos quita a nosotros algo de peso, se lo dan al de al lado, más que conseguir un beneficio para todos. Durante este periodo su contrato es mixto, laboral y formativo. Entonces, ¿qué hacen los MIR durante las guardias? Desde agrupaciones como la Asociación MIR España denuncian que los residentes asumen más responsabilidades de las que deberían. Además, muchas veces se ven obligados a superar el número máximo de guardias mensuales permitidas y creen que hay una falta de supervisión durante las guardias. Por lo general, para nosotros la guardia es una carga de trabajo muy fuerte. Legalmente se supone que entre 4 y 7 guardias al mes. Esto significa que
segurísimo, un día a la semana yo paso 24 horas metido en el hospital. Muchas veces la argumentación que te dan esos compañeros que han estado antes que tú, dices, bueno, pues que luego las cosas mejorarán un poco, pero es que esto siempre ha sido así, ¿sabes? O el argumento de decir, bueno, es que en mi época era peor. Otra de las reivindicaciones de los residentes es que se les garantice el descanso tras la jornada complementaria. Que lo que hemos visto es que incluso después de hacer esas 24 horas, porque tú empezarías a las 8 y hasta las 8 el día siguiente no acabaría tu turno de trabajo, pues luego te quedas otras 4 o 5, incluso otra jornada entera, con lo cual al final te puedes meter hasta en 30 o 32 horas de trabajo continuo. Domingo Sánchez es oncólogo y dejó de ser residente hace poco. Es el representante de los médicos en formación de la Organización Médica Colegial, que ha realizado un estudio sobre el descanso tras las guardias de los médicos residentes. El 80% de los MIR trabajan más horas de las que permite la Directiva Europea y en el 13% de las guardias los residentes no descansaron después de hacer esta jornada. Parece una especie de pseudoesclavitud en el siglo XXI que en otras instituciones nos llevaríamos la mano a la cabeza o diríamos, oye, ¿qué está pasando? Si España o nuestra nación quiere tener el sistema sanitario que quiere tener o que desea tener, tenemos que hacerlo bien y no a costa de unos profesionales. En 2020, la pandemia terminó de evidenciar los problemas que tiene nuestro Sistema Nacional de Salud. Muchos médicos aún recuerdan algunas de las guardias que vivieron durante el estallido del COVID. Y ya para cerrar, ¿hay alguna guardia que recuerdes especialmente dura o alguna guardia que digas la peor o de las peores que he hecho? La peor de las peores, pues de las últimas, con la primera ola del COVID. Éramos 2 personas de guardia y en vez de repartirnos el trabajo íbamos juntos a ver a los pacientes para decidir los 2 juntos lo que teníamos que hacer, porque llegaba un momento en que mentalmente no podías más. No podías decir a él lo ingreso, a esta persona no lo ingreso, por esto, por lo otro. Entonces era como más apoyo moral. Esa guardia la recuerdo horrible. Bueno, de esas hubo varias, pero hay una especialmente que recuerdo como horrible. Las jornadas intensivas del sistema de guardias de 24 horas pueden poner en riesgo la calidad del servicio y terminan quemando a los profesionales sanitarios. Hemos intentado varias ocasiones, sin éxito, que el Ministerio de Sanidad nos explique si se están planteando cambios en lo que a las guardias de 24 horas se refiere. Han rechazado participar en este podcast alegando falta de disponibilidad. Por su parte, las distintas asociaciones de MIR, sindicatos y organizaciones colegiales con las que hemos hablado han tenido algunas reuniones con el Ministerio. ¿Podrían desaparecer estas guardias tal y como las conocemos hoy? No sé si tenéis la mirada puesta en que esto puede ocurrir. Nosotros lo hemos intentado, hemos hablado con los grupos parlamentarios, todos los del Congreso. Por lo general, al final el problema es que desde Sanidad se nos dice es que las competencias las tienen las comunidades y las comunidades nos dicen claro, pero es que esto lo debería hacer Sanidad, ¿no? Porque es un problema a ámbito estatal. Entonces, claro, nosotros lo que proponemos es que las competencias las tienen las comunidades, pero es que es un problema estatal. Entonces, igual que se ha reunido a todas las comunidades para el tema del COVID, que era un problema estatal y grave, o sea, el problema que tenemos ahora es grave. Ahora mismo con Sanidad efectivamente estamos con la negociación del Estatuto Marco, donde nosotros proponemos, pero todavía no contesta. De momento se están limitando a recoger las propuestas que traemos las organizaciones sindicales. Por ahí está también intentar hablar con ese Ministerio de Trabajo, ver un poco cuál es su reflexión o qué piensan acerca de esto e incluso valorar la legalidad o no de esto. O sea, nosotros no podemos estar, ¿no?, en esa isla. La cuestión es que fingimos que no pasa nada, tiramos para adelante y la realidad es que sí, que deberían sentarse todos los actores en este asunto para llegar a un acuerdo. Un nuevo modelo de trabajo para unas exigencias de asistencia por parte de la población que están aumentando y cambiando. Salarios precarios, horas extra que no se cobran como tal, descansos insuficientes y jornadas de trabajo extensas. Si hace 2 décadas un hospital veía como media, imagínate, 100 urgencias, probablemente a día de hoy esté viendo 200 o 250, es que la demanda se ha duplicado. Hay mucha cronicidad, tenemos una población muy envejecida. Todos estos cambios sociales que hacen que la asistencia sanitaria sea más exigente requieren que nos planteemos si nuestro modelo laboral está siendo el que toca o si podemos hacer algo para cambiarlo. Pero es que el médico también ha cambiado. El médico no está dispuesto a estar 24 horas trabajando porque, primero de todo, como he dicho, pone en peligro la seguridad del paciente. Y luego pasa otra cosa. Somos una profesión que, como el resto del mundo, tenemos hijos y tenemos la necesidad de conciliar. Pero luego, respecto concretamente a la guardia, tendría que cambiar el hecho de cuántas horas estamos y cuántas personas estamos trabajando. O sea, es tan sencillo como eso. Entonces, el sistema que proponemos es ese.
12 horas, pero siempre y cuando las condiciones bases se cambiaran, que quiere decir más profesionales y mejores salarios. Para cambiar el actual sistema de guardias es importante fijarse en cada comunidad autónoma y en cada hospital. Es más, se puede empezar por diferenciar bien las necesidades de cada especialidad y servicio en las guardias de 24 horas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para cambiar este modelo? ¿Y por dónde empezamos a cambiarlo? Porque sería absurdo pensar que de la noche a la mañana se van a prohibir las guardias de 24 horas de todas las especialidades. Por eso digo que hay que empezar viendo qué especialidades necesitan más acortar esta jornada para trabajar de forma al final más eficiente, dar una mejor calidad y no quemar a los trabajadores. A los primeros que tenemos que mirar es a los servicios que ofrecen una atención continuada de alta demanda constante y que hacen todo el rato lo mismo, como por ejemplo la urgencia. Sería súper importante el reconocimiento de la medicina de urgencias como especialidad. Ese sería un muy buen primer paso. Una evolución de las guardias de 24 horas hacia otras maneras de organizar el tiempo de trabajo de los médicos podría ser el primer paso para algo esencial: garantizar la sostenibilidad de un sistema nacional de salud que ya se encuentra debilitado por distintos frentes. No creo que sea solo exclusivo del sistema de guardias, ¿no? Es un poco un elemento más, ¿no?, de una cadena de elementos estresantes. Las exigencias también que hay por parte de la administración, las malas condiciones laborales, con lo cual la precariedad también es un elemento bastante presente en nuestro sistema sanitario. Yo creo que las guardias de 24 horas llegará un momento en el que miraremos al pasado y diremos, ostras, ¿cómo podíamos hacer las guardias de 24 horas? ¿No? Creo que es algo que por demanda va a cambiar. Esto merece una explicación es un podcast del equipo de audio digital de RTVE Noticias. El montaje es de Juan Luis Martín y yo soy Marta Vicedo. Ya estamos trabajando en el próximo capítulo, así que hasta pronto.